Mostrar un poquito la puerta ya. ¿Sí? Esto, la entrada, volvé. La entrada esa es igual. Eso se mantiene igual de la época pasada. Y acá, en este sector, ese sector, había una cabinita y ahí adentro, en toda esa parte, estaba la casa ¿cómo se llama? Del casero, digamos. Acá vivía un tipo todos los días. Y ese tipo vivía acá adentro. Ahí estaba la parte donde él vivía. ¿Sí? Bueno, vení por este lado, vamos a ver el auditorio de Yatay. El auditorio de Yatay está igual. Esto es igual. No cambió en absolutamente nada. ¿Sí? Es lo mismo que teníamos entonces. Y toda esta entrada, exceptuando algunas cosas del techo y demás, es lo mismo. Igual que la escalera. Corta. Esta zona, donde ahora está este laboratorio y donde está aquel otro laboratorio, acá estaba un taller de mecánica y el taller de carpintería, y en la punta de ese lado, donde está en el final, ahí había 2 baños. Obviamente el avance han terminado con ellos. Y después, en todo este sector donde está la biblioteca, donde podemos ver la biblioteca, esto era un patio cubierto. ¿Sí? Todo el sector era un patio cubierto. Y allá atrás, en el fondo, donde está la parte de atrás de la biblioteca, había un paso que te comunicaba con el anexo. ¿Sí? Ese lugar te comunicaba con el anexo. Una cosa que, por ejemplo, pasó acá en este patio cubierto fue en el año 77. Nosotros teníamos los actos de la escuela. Vos tenías que venir el día que era el acto. El 9 de julio caía martes, el 9 de julio tenías que venir acá. La escuela, como era distinta a otras escuelas, por ejemplo, en ese año, en vez de tener un acto formal, trajo al Cuarteto Supay. Entonces nosotros teníamos 16 años y escuchamos al Cuarteto Supay acá en la escuela. En esa época, imagínense, estamos hablando de la dictadura, ¿no? Cuarteto Supay tocó en Ord para los alumnos que venían a ese día que era un acto. ¿Cortamos? Estamos parados frente a la escalera de atrás de la planta baja. ¿Dónde están estos baños? Esos 2 baños. Acá había un montacargas. Había un montacargas que llegaba hasta el piso de arriba, que era con lo que se subían las cosas de la comida porque el comedor estaba arriba. ¿Sí? Vení. Y si nos corremos para acá, en este sector, todo este sector era un laboratorio, eran 2 laboratorios de electrónica, uno y otro. Los 2 laboratorios de electrónica estaban ahora donde está el comedor. Y acá, donde tenemos estos 2 sectores de tecnología, eran aulas de mecánica, el aula de mecánica, acá estaba mecánica. Nosotros hacíamos las clases de mecánica, con todo, estaban acá en este sector. Corte. Estamos viendo en esta puerta donde estamos viendo, y allá en la otra mitad había otra puerta, eran las puertas del laboratorio de televisión. Acá estaba el laboratorio de televisión, ahí teníamos entonces los 2 laboratorios que mostramos antes de electrónica, y acá estaba el laboratorio de televisión, que obviamente ahora es todo el mismo buffet. Cortamos. Donde estamos ahora era parte de donde estaban los talleres de electrónica, ¿sí? Acá siempre estuvo el taller de electricidad, que donde está el taller de ciencia y tecnología, es un taller de electricidad. Y allá donde está la otra puerta, junto con lo que hoy es el comedor docente, ahí estaba el taller de electrónica. Los alumnos de electrónica estábamos en un taller que estaba ahí adentro. Esta escalera era igual y había otras cosas parecidas, pero eso fue lo que cambió. Y acá tenemos en la parte de atrás del buffet que estamos viendo, estaba el pañol de electrónica, que era donde estaba el pañol donde se guardaban todos los instrumentos con los que se trabajaban, en toda esta zona. Es decir, todo donde está el buffet ahora era 2 talleres, 2 laboratorios de electrónica, el laboratorio de televisión y el pañol. Esto está igual, todo lo que es la subida al anexo, y en el anexo estaban todas las aulas del ciclo superior. En el primer piso del anexo estaba electrónica, en el segundo piso estaba química y en el tercero estaba computación. La parte específicamente del patio era solamente eso, la escuela terminaba donde estamos nosotros, es decir,
Eso que está ahí sí, es de la época desde que yo era alumno. Y había uno igual de este lado. De este otro lado había uno exactamente igual. Y el mástil que está allá estaba acá. Esto tenía como si fuera otro pisito en el medio y el mástil que vemos allá estaba acá. Y la escuela terminaba siguiendo la línea de edificación donde está el garage. La escuela terminaba todo acá. Este escalón que vemos era donde terminaba también. Todo esto llegaba hasta acá. El piso era un piso colorado y había como si fueran unos maceteros. Allá en el fondo había un poco más de pastito y una lomita, y ahí en el medio había un árbol también y había otros como si fueran canteros grandes. Eso era lo que estaba en el patio. Era una escalera, es la misma, pero estaba toda azulejada con azulejos chiquititos azules. Y el piso era otro tipo de piso, era un otro tipo de mosaico. Y para este lado estaban los laboratorios de química, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá, todas estas, las aulas no llegaban hasta adelante, iban un poco más atrás y eran todos los laboratorios de química. Esto era un patio cubierto y acá había laboratorio de química, y eran todas aulas correspondientes al laboratorio de química. Allá al fondo, donde ahora está la preceptoría, tenías un aula de un tercero, otro tercero y otro aula más adelante, que eran había tres terceros acá. En el aula, a la pared pegada del fondo, donde yo hice tercer año. De este lado, o sea, no existe más ese aula. Pero eso era la distribución que tenía este piso. Vamos para allá. Lo que está tercero H, donde figura tercero H, ese fue el aula de primero C, donde me tocó entrar a mí como alumno. Ese aula existe, es la de acá. Y había aulas a ambos lados del pasillo. El pasillo era un poco más angosto. En todo el sector donde estamos viendo que está este aula, acá en la esquina había una preceptoría, y después en otro la parte de un aula normal. En este sector, en este laboratorio de internet, estaba la sala de profesores. Acá estaba la sala de profesores hace muchos años. La dirección era la dirección, pero tenía otro tipo de puertas. Y en ese sector donde está ahí estaba la parte de oficina de alumnos, administración, y la escalera tenía pasaje de los dos lados. De este lado y de aquel lado. Y de este lado, donde está este espacio, había una ventanita que era donde te cobraban la cuota. En esa ventanita de este lado te cobraban la cuota. En el centro de cómputos, era el centro de cómputos, pero no era de esta manera, era de otra forma, tenía otra distribución, las máquinas estaban puestas a otro lado. Y seguía, vení conmigo, en toda esta parte donde está la sala de profesores ahora, toda esta parte era parte del centro de cómputos. Acá había otras computadoras y había toda una parte administrativa, porque también en esa época había las máquinas que tenía Horta acá, hacían trabajos para terceros afuera. Es decir, yo no sé exactamente si cuando yo era alumno fue algunos años después, pero durante mucho tiempo el equipamiento de Horta en la parte de sistemas hacía trabajos externos, procesaba datos para afuera. Había un centro electrónico de procesamiento de datos llamado CEPED y se trabajaba también para afuera. Vamos para arriba. Donde vemos todo el fondo acá, en realidad todo esto era una zona que había algunas oficinas. Por acá estaba el laboratorio laboratorio de idiomas, que yo les conté que había un laboratorio de idiomas, había el laboratorio de idiomas, y estaba también el laboratorio de dactilografía, donde aprendíamos dactilografía, y era todo un pasillo, donde después el pasillo estaba más allá. Pues acá hubo una época que hubo aulas de los dos lados, con un pasillito finito en el medio, y después llegó a la fisonomía que vemos ahora, ¿sí? Y en este espacio donde está producción, no de este lado, pero sí acá había una puerta que vos entrabas, y todo acá abajo eran las oficinas de Horta Argentina, las oficinas donde estaba el director el director para América Latina de Horta Mundial, estaban acá, y todas las oficinas de Horta Argentina y todas las reuniones y todo se hacía en este espacio, de acá para adentro. Las que vemos acá atrás, habían aulas de dibujo técnico. Las aulas de dibujo técnico eran aulas como las que tiene ahora construcciones, con tableros grandes para poner la regla T y trabajar.
había un aula de este lado y yo creo que había un aula del otro lado. Y si no me equivoco, aquí arriba también estaba, yo no recuerdo si era exactamente acá o abajo, el laboratorio, el aula de... Bueno, nosotros hacíamos cerámica, teníamos cerámica. Y en este rincón había, al lado había una oficina y acá donde está la preceptoría había otra oficina que era una preceptoría también. ¿Sí? Vamos para allá. En este lugar del edificio 1, en el segundo piso, donde estamos al lado de la escalera y de la baranda, mostrame la escalera para abajo, esto es igual, ¿sí? Bueno, acá estaba la entrada al comedor. Acá entrábamos al comedor, entremos al comedor. Y en este espacio de la izquierda estaba el comedor de docentes, ¿sí? Ahí estaba el comedor de docentes, allá estaba la cocina, toda la cocina, y todo este espacio ocupado ahora por aulas, absolutamente todo este espacio era el comedor. O sea, acá no estaban las aulas y había una puerta allá al fondo que era la que comunicaba con el anexo. Los alumnos del ciclo superior entraban al comedor desde el anexo directamente, si no tenían que dar vuelta a todo el colegio. Y desde ahí se entraba a este comedor que, como ven, era muy grande porque piensen que almorzaba todo el colegio en este comedor. Había turnos, después hubo turnos y el comedor al principio estaba separado por una pared que de un lado almorzaba el ciclo superior y del otro lado el ciclo básico. El tercer piso, ¿sí? Después de que subimos por esta escalera, que sigue siendo también la misma, llegábamos aquí donde había una puerta y detrás de esa puerta estaba la biblioteca. O sea, todas estas aulas que vemos acá no existían. Esto era una biblioteca. La biblioteca del colegio estaba acá arriba. Se entraba y había una especie de unos boxes donde se guardaban los libros de ese lado y había un par de, como si fueran aulitas donde se trabajaban, como trabajan ustedes hoy día en la biblioteca, con mesas y sillas donde, por ejemplo, se venía a hacer trabajos puntuales a la biblioteca. Y estos baños, que en realidad no estaban, digamos, en esos años estaban semicerrados o no demasiado habilitados, ese era el baño donde se fumaba. Ahí fumaban los pibes de primer año, los malos de primer año fumaban ahí arriba. El gimnasio era igual, la diferencia era el tamaño del vestuario, el vestuario era mucho más chico y el gimnasio de arriba, el techo era, no estaba techado y el piso era de mosaico. Entonces cuando llovía no hacíamos gimnasia, porque si llovía y en el patio no se hacía educación física, así que digamos había dos gimnasios, el de abajo y el de arriba. Si llovía en el de arriba ya no hacías nada, después se techó. En este primer piso que estamos viendo acá estaban las aulas de electrónica, ¿sí? En las aulas de electrónica estaban de ese lado, había tres aulas, 1, 2, 3. Y de este lado había un aula que fue después, cuando yo pasé a quinto, fue la primera aula que tuvo construcciones, y del otro lado había un laboratorio de física. Allá abajo había un laboratorio de física, que no, ahora sí que hay otra cosa. En este piso de arriba estaba química, en el anexo, y en el piso siguiente estaba computación, que eran las tres especialidades que teníamos en el colegio en esos años. En el sector del primer piso, yo les contaba que toda esa área, acá había aulas de tercer año, donde está ahora la preceptoría, era parte de un aula de tercer año. Estas ventanas, me imagino que las dos ventanas primeras son las originales que tenía ese aula, y delante de eso estaba la preceptoría central, es decir, el jefe de preceptores estaba en este espacio delante donde vemos la tercera ventana. Ahí estaba el jefe de preceptores de toda la escuela. Por este pasillo era donde los alumnos de química, cuando yo estaba en tercer año, habían hecho una sustancia, no sé si lo conté la pasada, habían preparado una sustancia que sonaba como el chasquibum. Entonces lo tiraron en los pasillos de la escuela. Entonces cada vez que pasaba alguien caminando se escuchaba plac, 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 como pequeñas explosiones, y habían sido los graciosos de sexto química que habían tirado un líquido por todos los pasillos de la escuela.